Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me toca presentarla a Marcela, que tiene una convocatoria interesante, sobre todo, por supuesto, dado el tema que presenta. Marcela, voy a leer su currículum abreviadísimo, así lo voy a decir. Marcela González es socióloga, investigadora y educadora. Obtuvo el PhD en sociología en el Graduate Center of the City University of New York en 2018. Tiene una colección de maestrías y es licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialización son inmigración, desigualdad y pobreza. En sus investigaciones ha empleado métodos cualitativos, cuantitativos y comparados. Publicó en Ethnic and Racial Studies, en International Migration, en International Labor and Working Class History, en revista Sociedad, y en 2022 se publicará el libro basado en su disertación, su tesis, sobre la inmigración calificada en Estados Unidos bajo la dirección de Richard Alba, cuyo título es What is Missing? The Skill Bias, supongo que es in the Skill Bias Technological Change Argument. Short answer, Visa Policies, y el libro Infancias y Pobrezas en Argentina. La complejidad de su medición, complejización y abordaje a través de políticas públicas, del cual es coeditora. Marcela, gracias por estar acá, gracias por tu presentación desde ya. Si te parece bien, normalmente ocupamos unos 40 minutos para la presentación y después hacemos preguntas. Si estás de acuerdo y no te parece mal, puede ocurrir que te interrumpan. Si no te gusta que te interrumpan, decinos, no hay ningún problema, no te interrumpimos. Promesa. Muchas gracias, Silvia. No tengo problema que me interrumpan, lo único es que yo no veo quién levanta la mano, así que directamente hablen y yo les doy la palabra. Bueno, en principio te agradezco mucho, Silvia, y también Marcelo Leiras, que son quienes me invitaron a presentar mi trabajo en este seminario, y por supuesto a todas y todos que están hoy acá. Quiero decir algo rápido relacionado con la presentación, porque ven que mi tema de tesis de doctorado y esta presentación es bastante diferente: migración calificada en Estados Unidos y pobreza infantil. Es cierto, tengo intereses muy amplios, pero todo forma parte de mi formación en mi doctorado. Yo tomé muchas clases. Sucede que Janet Gornick, Branko Milanovic, Paul Krugman están todos en mi universidad, y yo como que me especialicé con ellos. Escribí papers para sus materias, pero nunca hice una investigación, porque finalmente mi tesis de doctorado fue para el lado de inmigración. Y ahora, digamos, puedo volver a este tema. Voy a compartir pantalla. Les hablo primero sobre mi investigación. Yo estoy comenzando, si bien había trabajado algunos papers antes, empecé ya más formalmente hace un par de meses. Acá les presento no los resultados finales, sino resultados parciales de lo que he hecho hasta ahora. Mi investigación realiza un análisis comparado de la pobreza infantil entre 14 países, y para esto uso las bases de microdatos armonizada del Luxembourg Income Study, más conocido como LIS, y la EPH, en el periodo comprendido entre 2010 y 2019. La investigación se focaliza en 14 países. Yo acá solo voy a presentar 13, acá los ven en la pantalla.
porque estos son los países que son parte del LIS. Argentina lamentablemente no es parte del LIS aún, hace 10 años que están negociando, están muy avanzadas, hay que rezarle al INDEC para que finalmente dé la aprobación final, y Argentina forma parte de esta base de microdatos. Lo que yo voy a tener que hacer, ahora yo lo que voy a presentar hoy es trabajando con el LIS solamente. Cuando trabaje con Argentina voy a tener que armonizar estas dos bases de microdatos, ¿no? Es un trabajo que el LIS tiene mucha reputación porque nos permite hacer trabajo comparado, ¿no? Porque ellos se encargan de la armonización de todas las bases de datos. Son encuestas nacionales de cada uno de los países y tienen hoy más de 50 países, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a tener que hacer por mi cuenta para Argentina. Mi investigación contribuye con la literatura que analiza la pobreza infantil, teniendo en cuenta el ingreso de mercado y el ingreso disponible de los hogares. Es un enfoque que lo voy a explicar más adelante. Usa la base de microdatos del LIS, y que es del Cross National Data Center en Luxemburgo, que se fundó en 1983. Este es un centro que sentó las bases para estudios de la desigualdad y de la pobreza en base al ingreso entre países y a lo largo del tiempo, y hoy constituye la más completa base de microdatos para analizar la pobreza infantil, teniendo en cuenta la totalidad del ingreso de los hogares, ¿no? De este modo, LIS sentó las bases para que los investigadores puedan evaluar los efectos distributivos y redistributivos de las instituciones del mercado de trabajo, de los impuestos directos y las transferencias del Estado entre países a lo largo del tiempo. Esto se puede decir que es la gran pregunta, ¿no? Que quieren analizar, responder los investigadores que usan el LIS. Los objetivos de mi investigación son examinar la tasa de pobreza infantil teniendo en cuenta el ingreso disponible e ingreso de mercado en hogares pobres con niñas y niños y en extrema pobreza, examinar la reducción de la pobreza infantil comparando el ingreso de los hogares preimpuestos y pretransferencias y el ingreso de los hogares post-impuestos y post-transferencias, examinar la relación de la situación ocupacional de los padres, la forma de participación laboral, el tipo de inserción socioocupacional con la pobreza infantil, examinar la relación de las condiciones socioocupacionales de los padres con variables demográficas y de composición de la familia en el aumento o reducción de la pobreza infantil, examinar la relación de las políticas de reconciliación de trabajo y familia. Vos, Germán, creo que hablaba de su tarea de cuidados, está muy relacionado con este tema, y el empleo de las madres que viven en hogares pobres con niñas y niños, en hogares en extrema pobreza, estimar qué incidencia tendrían en la pobreza infantil los cambios en la situación ocupacional de los padres y las transferencias del Estado, comparar el coeficiente de Gini, el índice de desigualdad, teniendo en cuenta el ingreso disponible con la pobreza infantil entre hogares pobres con niñas y niños, biparentales y monoparentales. Y mis hipótesis, quiero decir que esto fue cuando hice el proyecto el año pasado, un poco optimistas, porque yo, como he vivido tantos años en Estados Unidos, conozco mi formación y conozco mucho más lo que es la realidad en los países de ingreso alto, y ahora que estoy con los datos de países de ingreso medio me doy cuenta del optimismo de mis hipótesis. Pero no hay una única fórmula para reducir la pobreza infantil en países de ingreso medio. Las instituciones del mercado de trabajo y del Estado son importantes para comprender las variaciones en la tasa de pobreza infantil. Las transferencias del Estado cumplen un papel fundamental a la hora de reducir la tasa de pobreza infantil, o al menos evitar que aumente demasiado cuando la situación ocupacional de los padres se ve afectada por el desempleo y el empleo precario. El empleo de la mujer y las políticas de reconciliación de trabajo y familia, como licencia por maternidad, paternidad, guarderías subvencionadas por el Estado, reducen la tasa de pobreza infantil. Es más alta en aquellos países con una inserción vulnerable de la mujer en el mercado de trabajo y con políticas residuales de reconciliación de trabajo y familia.
Y las transferencias del gobierno para reducir la pobreza infantil no desincentivan el trabajo de la mujer en los hogares monoparentales o biparentales. Esto es algo extendido en algunos estudios en América Latina, que sobre todo las mujeres, estas transferencias del gobierno desincentivan el trabajo de las mujeres casadas. Y yo lo que digo es que no lo desincentivan. Sí, las políticas de reconciliación de trabajo y familia son generosas y cuando el empleo de la mujer no es precario, ¿no? En términos de... el problema está en el mercado de trabajo, ¿no? En las mujeres casadas que al recibir estas asignaciones optan por no trabajar o trabajar menos horas. El crecimiento económico no reduce la pobreza infantil cuando este crecimiento no se traslada al ingreso laboral de los hogares pobres con niñas y niños, y el crecimiento económico no reduce la pobreza infantil cuando el Estado no lo redistribuye en la forma de transferencias del gobierno. Y el coeficiente de Gini, teniendo en cuenta el ingreso disponible, es más bajo en hogares pobres biparentales con niñas y niños que en hogares monoparentales. Y asimismo, en países que cuentan con un índice de Gini similar, la pobreza infantil es más baja en aquellos países que cuentan con transferencias del gobierno universales o focalizadas para reducir la pobreza infantil. En cuanto a la metodología, yo sigo el enfoque metodológico que emplea la literatura, que analiza, que usa el LIS y analiza de manera comparada pobreza y desigualdad. Es un estudio cuantitativo comparado de varios países. Se analizan las series temporales disponibles entre 2010 y 2019, que son estas tres, la de 2010, 13, 16. Los datos para países de ingreso medio no son anuales, como así sucede con la mayoría de los países de ingreso alto, pero estas tres olas cubren todo el año, digamos, 2000, el 2000. Llego hasta el 2016 porque esa es la disponibilidad de los datos, no hay datos más cercanos, están ahora incorporando los datos del 2019, pero creo que Uruguay es el único país que no es así de ingreso alto con disponibilidad para el año 2019. Para India solamente los datos disponibles son del 2013 y para China del 2016. Yo agarro el periodo post-crisis del 2018, ¿no? En el estudio se incluyen niñas y niños de menores de 18 años. Los niñas y niños no son solamente los nenitos, sino los adolescentes también, hasta 17 años. Y se van a reportar los resultados para hogares biparentales, monoparentales y arreglos hogares con otro arreglo familiar, en hogares con niñas y niños pobres y con pobreza extrema. Esto, por supuesto, es mi investigación y yo lo recorté para no estar 3 horas hablando. No voy a presentar todos estos datos acá. ¿Qué voy a hacer así en términos más metodológicos? Analizar la tasa de pobreza infantil, teniendo en cuenta, estas son las variables: ingreso de mercado, disponible, la situación ocupacional de los padres, el nivel educativo del jefe de hogar, las características demográficas y la composición de los hogares. También voy a usar regresiones logísticas para analizar los determinantes de la pobreza infantil, agregando la manera de controles covariables asociadas a las características educativas, la composición del hogar y otros factores contextuales. Y en algunos países seleccionados voy a realizar una variedad de ejercicios de simulación para presentar una serie de escenarios contrafácticos que nos permite evaluar la influencia en la pobreza infantil de un aumento en la participación laboral de los padres y un incremento en las transferencias del Estado. Aquí yo me focalizo en los primeros resultados que tengo, no en los determinantes institucionales o políticas sociales, que eso va a estar hacia el final de mi investigación. Sigo el modelo de varios autores que usan el LIS para analizar la pobreza infantil, mayormente Gornick y Yanti, perdón, un trabajo del 2012, sobre todo porque Janet Gornick fue mi profesora, tomé 2 clases con ella y ella fue la que me introdujo al LIS y todos estos trabajos. Como análisis de robustez, la pobreza desagregada en grupos etarios y en la composición de la familia, la calculo teniendo en cuenta el 50% y el 60% de la mediana del ingreso de mercado y del ingreso disponible.
más adelante cuando empecemos a analizar, y si quieren también en nuestra discusión, no es solo por análisis de robustez, sino también porque creo que es importante cuando hablamos de pobreza incluir a los considerados no pobres porque estar por encima de la línea de pobreza, que sería este que capturo con el 60% del ingreso, de la mediana del ingreso. Los valores fueron ponderados para obtener resultados representativos de la población. Para comparar ingresos entre países sabemos que las variables tienen que ser comparables. Se removieron los valores extremos. En el extremo inferior se removieron los valores menores a 0 y en el superior se removieron los valores 10 veces mayores a la mediana del ingreso del hogar disponible. Se creó una variable ingreso equiparado que se ajusta para el tamaño del hogar y uso la escala de ingreso equiparado del LIS, que es igual a la raíz cuadrada del número de miembros del hogar, ¿no? Que es en el medio de, digamos, per cápita y no usar ninguno de estas escalas. El acceso a las bases, yo trabajo con los microdatos, no con datos agregados. El acceso a la base de microdatos del LIS se hace a través de un sistema remoto. Esto es por cuestiones legales, porque los países Europa regula mucho este tema y tiene que ver con los acuerdos que hace el LIS con cada uno de los países. Así que uno tiene acceso remoto a los microdatos. Los investigadores se suscriben a este sistema y los códigos se pueden enviar usando SPSS, SAS, Stata, R. Yo personalmente uso R. Bueno, acá entro, me escucharon varias veces que hablo de ingreso de mercado, ingreso disponible, que es lo fundamental para el análisis. Esto es la distinción, el enfoque del LIS. Ellos llaman ingreso de mercado el ingreso que recibe el hogar preimpuestos y pretransferencias. Incluye cash y non-cash, salario en relación de dependencia, efectivo y no efectivo, trabajo por cuenta propia, beneficios complementarios, ingreso por autoconsumo, ¿no? Para los gente de zona rural, por ejemplo, ingreso por capital, intereses, dividendos y alquiler de vivienda y jubilación privada. Yo esto lo resalto con rojo porque en mi definición de ingreso de mercado no incorporé jubilación privada. La gente del LIS me dijo que para países de ingreso medio en general no reportan, entonces esta variable así que no es muy significativa, pero no me parecía, preferí dejarlo en ingreso disponible. Y después el ingreso disponible es el ingreso que recibe el hogar post impuestos y post transferencias, que incluye todo el ingreso de mercado, ingreso laboral por capital, jubilaciones públicas y privadas, transferencias privadas, transferencias del Estado, menos los impuestos al salario y otras contribuciones. Yo quiero decir que los que usamos el LIS, el ingreso disponible es desagregado con todas estas variables, y tenemos acceso, ¿no?, a lo que reciben los hogares. Este es el ingreso final que los hogares reciben. Y después volvemos a poner los impuestos y sacamos las transferencias del gobierno y las privadas, y eso queda como ingreso de mercado. Es ficticio ese ingreso de mercado, porque si los hogares, si realmente eso fuera lo que reciben como ingreso de mercado y nada más, que es sustancialmente para gente pobre ingreso laboral, seguramente la conducta de ellos cambiaría, ¿no?, porque no están recibiendo todo este dinero extra. Pero o sea, es un enfoque que funciona, es ampliamente usado este enfoque y esta base de datos. Las transferencias privadas son transferencias en efectivo que los hogares reciben de instituciones privadas, remesas en el caso de familiares de inmigrantes, transferencias de dinero entre hogares, cuota alimentaria. Y las transferencias del gobierno se consideran, hay asistencia pública que se pueden dividir en universales y focalizadas, como licencia por maternidad y paternidad, asignación por hijo, beneficios familiares, beneficios por desempleo, beneficios por vivienda, tarjeta alimentaria, etc. Y después hay otra variable que está dentro de también el ingreso disponible, que es la jubilación, pero no está dentro de asistencia pública.
cada una de estas son variables, así que eso es lo que tiene de interesante el LIS, porque nos permite, por ejemplo, este es mi ingreso disponible finalmente, y yo voy a trabajar con el ingreso disponible total, pero más adelante lo voy a desagregar. Entonces voy a ver, bueno, cuál es la incidencia de las transferencias después de impuestos y después de las transferencias universales del Estado. ¿Qué pasa si después de impuestos y transferencias del Estado focalizado? ¿Y cuál es después de impuestos y transferencias privadas? ¿No? Uno empieza a trabajar con mayor nivel de desagregación. Y aquí está mi ingreso de mercado, como les dije antes, el mismo que usa LIS, pero sin jubilación privada. Bueno, ahora que voy a ir a los cuadros, yo estoy más o menos siguiendo mi texto, así que probablemente pierda la noción de la cámara. Primero voy a presentar algunos cuadros sobre desigualdad y pobreza total. Este es el coeficiente, las columnas representan el coeficiente de Gini, la pobreza relativa, son estos cubitos, diamantes, no cubitos, al 50% de la mediana del ingreso del hogar disponible. Lo que vemos es que hay entre la desigualdad y la pobreza están en una correlación que es positiva y muy fuerte. De hecho, yo considero que la pobreza es una faceta de la desigualdad. Lo que podemos observar es que la distribución del ingreso tiene diferentes formas, ¿no? Sabemos que altos niveles de pobreza significan que hay una mayor proporción de hogares agrupados en el extremo inferior de la distribución y países con un Gini similares y pobreza más baja significa que redistribuyen más que países con pobreza más alta. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Serbia y Rusia, donde tienen un Gini similar, voy a considerar el 2016 nada más, sin embargo la tasa de pobreza es más baja, esto es por ingreso disponible. Entonces esto es algo que puede suceder, ¿no? Que tienen el mismo desigualdad a nivel de ingreso, pero sin embargo Rusia redistribuye más que Serbia en cuanto a las transferencias del gobierno e impuestos. Estos países son mayormente América Latina. Vemos un movimiento parecido, pero no mucho. Perú es el país que, lo vamos a ver a lo largo de los indicadores, el que da los peores indicadores, pero acá vemos claramente, tiene un Gini parecido a Chile, más o menos como México, sin embargo, redistribuye mucho menos de lo que hacen los otros países. De todas formas, en países, esto si uno ve esto mismo, en países de ingresos altos puede ser más significativa la redistribución. Alemania, por ejemplo, permite altas tasas de desigualdad por ingreso de mercado y redistribuye mucho. En estos países no hay tanta... las transferencias, digamos, no son tan significativas, aunque importantes, como para que realmente se note más la diferencia entre países. Esto es el mismo, digamos, lo hice para el mismo análisis del anterior, pero con el 60% de la mediana del ingreso del hogar disponible. Ven como la tasa de pobreza aumenta, ¿no? Cuando el Gini es el mismo, pero la tasa de pobreza aumenta cuando pasamos al 60% de la mediana del ingreso disponible. Después el coeficiente de Gini y por ingreso disponible y por ingreso de mercado, acá estoy tomando el 50%. También tenemos una correlación positiva considerable, ya no es muy fuerte como la anterior. Y también vemos que los niveles de redistribución varían. Este es el Gini por ingreso de mercado y este es el Gini por ingreso disponible. Los países pueden adquirir diferentes niveles de desigualdad por ingreso, post impuestos y post transferencias a través de caminos diferentes. Y otra vez el ejemplo más claro es el de Serbia y Rusia. Serbia permite que el mercado, con el Gini por ingreso de mercado, genere un alto nivel o mayor desigualdad y redistribuye más que Rusia
que permite que el mercado genere un menor nivel de desigualdad, pero también redistribuye menos. Y en América Latina también podemos hacer, lo vemos, pero no hay grandes diferencias sustantivas. ¿Dónde está Perú? Que bueno, Perú acá no está tan mal como va a estar más adelante. Pobreza infantil, vamos directamente al tema. Lo desagrego por edad, de 0 a 17 años, de 0 a 5, de 6 a 17, composición de la familia, hogares biparentales y monoparentales, y después lo comparo con el grupo de 65 años y más. No me voy a detener mucho en esta tabla, me interesa que la puedan ver. Es la pobreza de 0 a 17 años, teniendo en cuenta el 50% de la mediana del ingreso disponible. Resalto el año 2016. En general, en los análisis voy a mostrar solamente el año 2016, pero quería mostrarle que no hay mucha heterogeneidad al interior de los países, ¿no? En los 3 años que yo estoy, en las 3 olas que yo estoy analizando, salvo, bueno, en Brasil, en general la pobreza bajó, excepto en Brasil, donde subió, pero me interesaba esto, ¿no? Que ustedes vieran un poco cómo es el movimiento al interior de los países. Y en general para todos los gráficos, si ustedes ven el gráfico de los 3 años, es más o menos el shape que vemos en este. Acá comparo la pobreza de 0 a 17 años, tomando el 50% de la mediana del ingreso del hogar disponible, el ingreso de mercado, y solo para el año 2016. Los países de ingreso medio, si tomamos, por ejemplo, una reducción de 10 puntos porcentuales, ¿no? Este es post impuestos y post mayormente transferencias del gobierno, son los que tienen un impacto más significativo. Vemos que Colombia, hay una reducción de la pobreza de 6 puntos porcentuales, en Paraguay de 7, en Perú de 7, India 9, 8 puntos porcentuales. Es una diferencia importante, pero después tenemos otros países. En Panamá, por ejemplo, la pobreza baja 10 puntos porcentuales, en Chile baja 10 puntos porcentuales, China 13 puntos porcentuales, Rusia y Serbia 14 puntos porcentuales, en México 15 puntos porcentuales, y después ya Uruguay y Sudáfrica, la pobreza baja 18 y 19 puntos porcentuales. Lo que vemos es que los países con una menor reducción en puntos porcentuales de la pobreza, considerado por el ingreso del hogar disponible, son los países que tienen ingreso de mercado más bajo, por ejemplo los países de acá, los latinoamericanos, y después países con una mayor reducción en puntos porcentuales de la pobreza, considerando el ingreso disponible, son países que tienen una tasa de pobreza por ingreso de mercado más alto, como el caso de Sudáfrica, Uruguay, ¿no? Son los más altos, pero a la vez la pobreza de ingreso de mercado es más alta. Este es el gráfico para el 60%, la reducción, y más o menos se repiten los mismos esquemas. Tenemos Colombia, reduce 5 puntos porcentuales, Paraguay, post impuestos y post transferencias del gobierno, ¿no? Paraguay 6 puntos porcentuales, Perú también 6, India 8 puntos porcentuales, Brasil 8, China 9 y Chile 9 puntos porcentuales también. Panamá reduce 10 puntos porcentuales, México 14 puntos porcentuales, Serbia 13 puntos porcentuales, Uruguay y Sudáfrica 16 puntos porcentuales. Ya es menor, pero también hay una reducción de la pobreza en cada uno de los países. Esto es lo mismo que vieron antes, pero se los cambio para que esto es solo ingreso del hogar disponible, considerando el 50 y el 60% de la mediana, para que vean, es 30, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica es el país que es con los peores indicadores, ¿no? Tenés el 34%, casi 35% de pobreza por ingreso disponible, y si consideramos el 60% de la mediana, es el 41%. Y aquí por ingreso de mercado, ¿no? Cómo se distribuye. Visualmente me parecía que se veía mejor
la relación. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, a mí me interesa en la discusión, si se quiere, sobre este grupo, que nunca es, a no ser que los países implementen políticas universales, es ese grupo que no entra dentro de la categoría pobre y queda fuera, y sin embargo no es clase media, si se define a la clase media como el grupo que no está en riesgo de pobreza. Este es un grupo que está en riesgo de pobreza, está muy cerca. Esto compara la pobreza con los hogares de infantil, de hogares de 0 a 5 años y 6 a 17 años, considerando el 50% de la mediana del ingreso disponible. En todos los países la pobreza de 0 a 5 años es más alta que la pobreza de 6 a 17 años, pero por 1 o 2 puntos porcentuales nomás. En Colombia y Perú la pobreza de 6 a 17 años es más alta también por 1 o 2 puntos porcentuales. Y Rusia y Chile son los únicos países en los que la pobreza de 0 a 5 años es más baja por 3 puntos porcentuales. En general no hay mucha diferencia, podemos decir, porque si uno otra vez mira esta misma distribución en países de ingreso alto, los niños de 0 a 5 años son mayormente más pobres que los chicos de 6 a 17 años. Sin embargo, en estos países de ingreso medio vemos que no hay 1 o 2 puntos, a lo sumo 3, ¿no? La pobreza de 0 a 5 años, considerando ahora el 50% de la mediana del ingreso del hogar disponible y el ingreso de mercado, ¿qué reducción las post-impuestos y post-transferencias del gobierno ocurre? Son los mismos países, ¿no?, los que más o menos recurrentemente realizan la misma redistribución. Colombia, 5 puntos porcentuales más baja, Perú 6 puntos porcentuales, Paraguay 6 puntos porcentuales, Brasil también 6 puntos porcentuales, India y Panamá 8 y Chile 9 puntos porcentuales. Serbia y México reducen 12 puntos porcentuales, China 13, y después tenemos Uruguay 18 puntos porcentuales, Rusia 16 puntos porcentuales y Sudáfrica 18 puntos porcentuales. Y si veamos a los chicos entre 6 y 17 años, Panamá reduce la pobreza a 10 puntos porcentuales a través, ¿no?, de post-impuestos y post-transferencias, India 9 puntos porcentuales, Colombia 6 puntos porcentuales, Perú 7 puntos porcentuales, Paraguay también 7, Brasil 9 puntos porcentuales. Después tenemos Serbia y Rusia, que reduce 14 puntos porcentuales, China 12, Chile 11, México 15 puntos porcentuales y Uruguay y Sudáfrica 19 y 18. En todos los países es importante, digamos, lo que vemos, ¿no?, la intervención post-impuestos y post-transferencias. Acá agregué este gráfico que compara la pobreza de 0 a 17 años y mayores de 65 años, porque también en países de ingresos altos lo que sucede es que las niñas y niños son mucho más pobres que los mayores de 65 años en Estados Unidos, por ejemplo, porque el estado de bienestar está más orientado hacia los mayores de los programas, ¿no?, hacia los mayores de 65 años que hacia las niñas y niños. Y lo que sucede, lo que uno puede decir, es que las niñas y niños tienen las tasas de pobreza más altas, pero tienen menor protección social que los mayores de 65 años. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Perú, la pobreza es más alta en los mayores de 65 por 9 puntos porcentuales, en Paraguay es más alta por 2 puntos porcentuales, en China es más alta en los mayores, ¿no?, de 65 años por 8 puntos porcentuales, y en India y México es lo mismo. Y después en los que la pobreza es más baja, es significativa en Brasil, es 29 puntos porcentuales, en Sudáfrica 11, Uruguay 9, y el resto de los países, Rusia, Serbia, Panamá, Colombia y Chile, varían entre 1 y 5 puntos porcentuales. Recuerden que esto es ingreso disponible, o sea que están incluidas las llamadas pensiones
y otras transferencias del Estado que por ahí vayan a los hogares mayores de 65 años. Pensiones no es mi tema, yo no conozco en particular, pero es llamativo, me llama la atención a mí pensando que no hay esa distinción tan drástica que vemos en otros países, tampoco ocurre con este grupo etario. Bueno, ahora vamos a los hogares monomarentales y biparentales. Yo tomé los monomarentales, es madre soltera, obviamente. Hay padres solteros también, es mucho más baja la tasa de pobreza entre padres solteros. A mí me interesa en especial estudiar a las madres solteras, por eso la tomo, digamos, te traigo además estos datos. Acá comparo el 50% del ingreso de hogar disponible en hogares monomarentales y biparentales. En Perú, los hogares biparentales, Perú es, ya no sé si lo van siguiendo bien, es un medio diferente a todos, ¿no? Y es el que muestra los resultados, los peores resultados. Los hogares biparentales tienen un ingreso, son más pobres en un punto porcentual. En México tienen la misma tasa. En Rusia 10 puntos porcentuales más bajos los hogares biparentales. En India 2 puntos porcentuales más bajos, Serbia y China 7 y Colombia 9 puntos porcentuales, ¿no? Los hogares biparentales. En Paraguay y Panamá 13 puntos porcentuales, en Brasil 14 y en Sudáfrica 21 puntos porcentuales. Y después Chile, los hogares biparentales son pobres por el 17% menos, ¿no? Puntos porcentuales, y Uruguay 20 puntos porcentuales. En general, otra vez, los hogares biparentales son mucho menos pobres en comparación con hogares monomarentales en países de ingreso alto, pero acá no vemos tanta distribución, o al menos en 7 de los países. Y después el próximo, tomo hogares considerando el 60% de la mediana del ingreso del hogar disponible, y más o menos tenemos la misma relación. Hay un grupito de hogares que México es igual, en Perú los hogares monomarentales tienen un punto porcentual menos que los biparentales que los monomarentales. En India 3 puntos porcentuales menos, en Serbia 8, en China y Colombia 9, y ya los valores de estos países se acercan más a los países de ingresos altos, con Paraguay 22 puntos porcentuales menos, Panamá 11, Brasil 17 y Sudáfrica 24, Chile 20 puntos porcentuales menos y Uruguay 23 puntos porcentuales menos. Acá este cuadro se focaliza en los hogares monomarentales solamente, comparando el 50% de la mediana del ingreso del hogar y el ingreso de mercado. Y acá la reducción, digamos, vía postimpuestos y transferencias es más significativa de lo que estuvimos viendo. En Uruguay, por ejemplo, es de 30 puntos porcentuales, en India de 28, en México 28, Rusia 26, Serbia 20, Sudáfrica 20 puntos porcentuales, Chile 19, Brasil 17, China 16, junto con Perú, y después Colombia, Paraguay y Panamá es de 13 puntos porcentuales, y esto es para hogares biparentales. Es un poco menos la reducción que lo que vimos en hogares monomarentales, pero igual es importante en algunos países. Sudáfrica 16 puntos porcentuales menos. En Uruguay, vía post-impuestos y transferencias del gobierno, es baja la tasa de pobreza 15 puntos porcentuales. En China, Rusia, México y Serbia 12 puntos porcentuales. En Panamá 9 puntos porcentuales, en China 7, en India 5, en Perú y Brasil 6, en Paraguay 5 puntos porcentuales y en Colombia 4.
Ahora voy a presentar algunos gráficos sobre la situación ocupacional de las mujeres en hogares monoparentales y biparentales según la edad de las niñas y niños que viven en hogares pobres según el nivel educativo del jefe de hogar. Esta es la tasa de empleo de mujeres en hogares monomarentales según presencia con hijos de 0 a 5, con hijos de 0 a 17 años y lo que vamos a tomar el último año, la tasa de empleo en hogares de 0 a 5 años es más baja que en hogares de 6 a 17 años en general, salvo algunas excepciones, pero en general es más baja. Y esto, digamos, sucede en casi todos los países. Por eso estos hogares son los hogares más pobres también, porque afecta el empleo de la mujer, ¿no? La mujer se tiene que quedar en la casa. En hogares biparentales, con niñas también, la tasa de empleo de las mujeres, vemos el mismo pattern. Es más baja la participación, el empleo de la mujer en hogares con hijos de 0 a 5 años, salvo algunos países que, no, en este caso no, pero es siempre significativamente más baja. Perdón, Marcela, ¿podrías mostrar la anterior diapositiva? ¿Está? De los hogares monomarentales. Sí, la diferencia enorme que hay en Serbia. Ah, sí, en Serbia. Importante. Sí. Ya está, gracias. Y esto es para hogares biparentales, ¿no? Las niñas y niños que viven en hogares pobres por nivel educativo del jefe de familia mayormente se concentran en nivel educativo bajo. Perdón, acá tendría que haber sido nivel educativo medio, no alto. Esto es elementary, ¿cómo es? Primaria, incompleta o completa, secundario, incompleto o completo, y esto es algo de universitario o completo, ¿no? Donde, bueno, se concentran, y esto es el mismo pattern, digamos, que en países de ingresos altos en niveles educativos bajos, aunque pueden ver que en algo de nivel educativo alto, hay algo que me llama la atención. ¿Dónde está Rusia? 25%, ¿no? Hay un porcentaje de nivel educativo alto. Y yo, la gente del Lee Center es muy, muy amable. Si los resultados te empiezan a salir mal o no, les puedes mandar el código, ellos lo revisan. Y yo les mandé el código de nivel educativo porque me parecía raro y me dijeron que había un error, pero digamos, ahora solucionaron mi código, corrigieron mi código, pero está bien, hay un porcentaje de 14% en Rusia con nivel educativo alto. Y finalmente la conclusión, bueno, como yo les dije, estoy en los comienzos de mi investigación, presento estos resultados. Esto también a mí me permite pensar después los modelos de regresión que voy a formular y qué países son interesantes para hacer las simulaciones que yo les presentaba antes. En la conclusión no quiero volver sobre los datos que ya ustedes escucharon, pero sí me gustaría aventurar algunas cuestiones que sé, digamos, por lo que conozco de la literatura y por lo que estoy viendo, que me parece que va a ser así. Una cosa que también se ve en países de ingresos altos es que es complejo el tema de la pobreza infantil, no hay un único camino para reducir la pobreza infantil. Las políticas de redistribución, como vimos, el rol del Estado redistribuyendo los ingresos vía impuestos y transferencias del gobierno es importante, pero también las políticas lo que se llama políticas de predistribución, ¿no? Vimos que el empleo y sobre todo para las mujeres. Yo no traje la tabla de empleo para hombres, que por supuesto es más alta que para mujeres, porque quería focalizarme en las mujeres hoy. Hay que reforzar el empleo de las madres, es fundamental el empleo de las madres
para reducir la pobreza infantil, pero también sabemos por la literatura que el empleo de las madres hace falta, se ve favorecido cuando hay políticas de reconciliación de familia y trabajo, políticas de guarderías subvencionadas universales y subvencionadas por el Estado, públicas, ese sector de los chicos de 0 a 5 años, porque después cuando los chicos entran a la escuela es otra cosa, pero eso afecta mucho a las madres, ¿no? Que tienen hijos entre 0 y 5 años, la participación laboral, porque están en el hogar cuidando a los hijos. Es la incorporación del grupo de no pobres, eso es lo que yo mostré cuando medía por el 60% de la mediana del ingreso, es ese grupo no pobre porque no está por debajo de las líneas de pobreza, pero están muy cerca de la línea de pobreza, no son clase media, están en riesgo de pobreza, y sabemos que las políticas antipobreza focalizadas en los pobres no los cubren, y es un grupo muy, muy vulnerable. Y después hay algo que es, yo lo tomo más de la literatura de ingresos altos, que es si bien no hay un único camino para reducir la pobreza infantil, hay una política que no puede faltar, que es la política de asignación universal en efectivo, ¿no? Para hogares con niñas y niños, al menos, si no es universal, al menos para las familias de ingreso bajo, ¿no? Y el caso, creo, el ejemplo más claro de por qué es Estados Unidos, por lo negativo, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene una política de cash allowance, universal cash allowance, como tienen los países europeos, desde la reforma de Clinton en 1997, cuando se creó el TNF, ¿no? El Temporary Assistance for Needy Families. Ahí se cortó, digamos, esa cash assistance que recibían las mujeres pobres para todos sus hijos, y bueno, ahora después de los años que pasaron desde la reforma de Clinton, sabemos cómo afectó la pobreza en general, pero la pobreza infantil en particular. Casualmente Biden ahora, ¿no? Si lo que está haciendo este año, que es instituir el Child Tax Credit, si se vuelve temporario, esto se convertiría en una Universal Cash Allowance, ¿no? Pero esta es una política, porque sabemos que las familias pobres no tienen efectivo. El mercado no tienen efectivo por el lado de sus trabajos, porque sus empleos son informales, precarios, y cuando el Estado les retira ese efectivo, es problemático y aumenta la pobreza infantil. Una última cosa, no sé si yo creo que fui muy rápido, ¿no? Pero bueno, no quería tomar mucho tiempo. Una última cosa, este es un libro que, como mencionó Silvia al principio, estoy coeditando con Yanina Tuñón, se va a publicar en mayo o junio del año que viene, Infancias y Pobrezas en Argentina, la complejidad de su conceptualización, medición y abordaje a través de políticas públicas. Es un libro, estamos todos trabajando ahora, los capítulos se tienen que enviar a mediados de diciembre, y el libro nosotros le pedimos a los autores y las autores que además de focalizarse en su tema, que como ven tratamos de incluir diferentes enfoques, también les pedimos que se presten atención a la cuestión metodológica, que les dediquen apartados en los capítulos. Algunos usan métodos cuantitativos, cualitativos, de análisis de políticas, porque la idea es que este libro no solo sirva para investigadores, sino también para poder asignarlo, ¿no? en las materias para aquellos que damos clase en temas parecidos, y sabemos que los textos que asignamos en nuestras clases tienen que ser en un sentido mucho más pedagógicos, más claros, ¿no? Para que podamos hablar de la metodología que usan los autores, de los resultados, de cómo se hicieron la pregunta de investigación, etcétera. Así que, y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Marcela. Abrimos a preguntas. Sí, Eugenia, por favor. Marcela, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Te voy a hacer una pregunta que
tiene más que ver tal vez con mi incomprensión del tema, porque no soy especialista en temas de pobreza infantil, que con la presentación, pero vos incluís las transferencias del Estado dentro del ingreso disponible del hogar, ¿correcto? Ujú. Eh, Sí. ¿Hay alguna manera de cuantificar, no sé cómo hacer esta pregunta, y comparás eso con el ingreso de mercado, que es el ingreso que no incluye las transferencias estatales? Ujú. ¿Hay alguna manera de cuantificar hasta cuándo o cuánto es la transferencia ideal para darle a la gente? Estoy pensando en esta lógica de que las transferencias del Estado desincentivan el trabajo. Hay Sí. algo que digas, hasta tanto está bien, más está mal, porque ya dejan de trabajar. Yo no creo eso, pero me interesa esto de no solo contar cuánto se reduce la pobreza a medida como el 50 o el 60% de la mediana, sino cuánto en medido tal vez respecto a la mediana del ingreso del país ayudan las transferencias. Sí, eso hay, justamente yo voy a hacer estas simulaciones, estos ejercicios contrafácticos diciendo, bueno, si aumenta eh, eh, las transferencias del gobierno aumentan de 1.000 a 2.000, por ejemplo, ¿qué pasa con la tasa de pobreza? ¿Cuánto se reduce? Porque a lo mejor puede suceder que vos aumentás mucho y no, tampoco tiene no reduce mucho, ¿no? Pero hay ejercicios que se pueden hacer planteando escenarios contrafácticos donde sí uno, además el ingreso disponible que yo presenté acá es el total. Lo que tiene es que yo después puedo hacer algo similar a lo que vos planteás, diciendo, bueno, me focalizo en transferencias universales, ahora me focalizo en transferencias más focalizadas, ahora me focalizo ¿no? Y puedo ver en qué medida eso tiene un impacto. Algunos han hecho para Estados Unidos, por ejemplo, que era totalmente contrafáctico porque no hay un ingreso cash, universal cash allowance en Estados Unidos. Entonces decían, si damos $1.000 por año, si damos $2.000 por año, ¿cuánto se reduce? Si damos $3.000. Eso se puede hacer, si se puede medir y podés decir exactamente cuánto se reduce. Lo que vos decías con respecto a los textos que yo mencioné de América Latina, eso está más relacionado con el empleo de la mujer, ¿no? Cuando vos agregás una transferencia, esa literatura especialmente dice que afecta más a las mujeres casadas que a las mujeres solteras, o no es significativo, mejor dicho, para mujeres solteras, es significativo para mujeres casadas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no buscan más horas de trabajo o por qué no salen a trabajar? Y ahí estamos, bueno, que es como un efecto de las conditional cash transfers. A mí tampoco me gusta esas, por más que ellos lo demuestren con sus modelos estadísticos, yo creo que tenemos que mirar al mercado de trabajo de las mujeres, buscar y a las políticas de reconciliación de trabajo y familia, ¿no? Porque esas mujeres también, lo que sucede en hogares biparentales es que muchas veces la mujer es la que se queda en el hogar y el hombre sale al mercado de trabajo. También eso se puede, ¿cuánto incide estas políticas, por ejemplo, de reconciliación de familia y trabajo, cuánto incide en el empleo de la mujer? También se puede medir. Eso, eso lo hacen. Hay diferentes autores eh, que lo hacen y hay métodos que uno puede usar. Genial, gracias. María Edo. Gracias, Silvia. Gracias, Marcela. Yo estoy colada acá, soy de otro departamento y me colé al seminario, así que gracias a todos que me dejan hacer una pregunta. Muchas gracias por la presentación, mostraste un montón de cosas, creo que cada grafiquito era para meterse y bucear, ¿no? Y, era difícil por ahí digerir tanta información junta, así que creo que hay un montón de cosas ahí para hacer y lo que prometés hacer después, sobre todo esta comparación de políticas y incidencia, creo que hay un montón de tela para cortar ahí, súper interesante. Te hago dos preguntas, una más por ahí más metodológica y otra un poco más de interpretación. Con respecto a lo metodológico, vos usás esta línea de pobreza de la mediana, ¿no? Y mi pregunta era si habías probado estas medidas más típicas absolutas, ¿no? Tipo las del Banco Mundial, esta línea de $1 o ese tipo
de líneas. A mí en lo particular este tipo de líneas como el 50% de la mediana me resultan como difíciles intuitivamente porque siento que se está moviendo todo al mismo tiempo, ¿no? Yo comparo países con distinto nivel de ingreso, entonces un niño pobre en Perú, ¿cómo lo comparo con un niño pobre en India? No, me cuesta pensar eso porque estoy hablando de dos pobrezas distintas, ¿no? En términos absolutos, aunque entiendo que estás comparando y tiene un sentido la comparación. Por ahí en la intuición me cuesta un poco comparar los países con ese tipo de medidas. Entonces te quería preguntar si habías probado con eso otro, o por ahí la razón por la que habías elegido esto, que esta manera de medir la pobreza, que por ahí tiene más sentido para esta investigación, pero si habías probado lo otro, si te daba algo diferente o podías capturar alguna otra información. Lo otro por ahí que más me llamó la atención es esto que decías de Perú. Yo trabajo en general más con países latinoamericanos en estos temas, y la verdad es que sí, Perú muestra patrones muy distintos. Me sorprendió sobre todo esto de la pobreza infantil en relación a la pobreza de los adultos, porque en casi ningún lugar del mundo pasa esto, ¿no? Hay como algunos países, nosotros creo que China también, no sé si lo vi mal. Bueno, si tenías alguna idea, hipótesis, interpretación de qué es lo que puede estar pasando ahí que altera eso, que es como medio casi una ley universal, ¿no? Que en la vejez entre los adultos mayores las tasas de pobreza suelen ser más bajas, ¿no? ¿Qué estará pasando en Perú que muestra esas cosas distintas? Gracias. No, por nada, gracias por la pregunta. Por el lado metodológico, yo no uso pobreza absoluta, pero justamente por lo que vos decías, porque es difícil comparar, ¿no? Porque en un país, y sobre todo si trabajara con países de ingreso alto, es más fácil comparar, porque ellos usarán distintas monedas, pero más o menos son países del mismo nivel de vida, ¿no? Nosotros, si tengo que comparar India, Chile, Sudáfrica, a mí me parecía más difícil para hacer la comparación, usar pobreza absoluta. Y la pobreza relativa, lo que tiene es que uno estableces, a mí el 50% de la mediana del ingreso disponible me permite establecer una línea de pobreza, que no es necesariamente la misma que la línea de pobreza de los países, supuestamente debería acercarse bastante, y eso va a variar, porque como el ingreso de los hogares relativa, ¿no? a la mitad del ingreso de la población, entonces contrariamente a lo que vos decís, a mí no me resulta que, bueno, es muy difícil, sí, va a ser muy distinto, ¿no? El ingreso va a variar, pero yo estoy viendo un porcentaje específico, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces no veo que haya tanta, es un porcentaje específico que yo lo pongo acá en el 50% y después coincide, el 50% de la mediana en general coincide con lo que son las líneas de pobreza. Sí, igual, está claro, Marcela, no es que pienso que unas son mejores que las otras, creo que estás como mirando comparaciones distintas, ¿no? En una estoy mirando como adentro de cada país, estoy comparando gente que está en la misma posición adentro de cada país, y en la otra, en cambio, estoy como comparando a los niños entre países, son como dos, pero nada, era si tenías otra información distinta, no era una crítica a estas medidas. No, a mí me resulta más fácil para la comparación. Si mirara un país solamente, ahí sí usaría. En el caso, Estados Unidos tiene, por ejemplo, una línea de pobreza que representa el 25-30% de la mediana del ingreso, ¿no? Es muy baja. Pero en general, el 50% tiende, por eso yo hablaba que para análisis de robustez hace falta tomar el 60%, el 50%, y yo no extraje el 40%, pero también es importante, ¿no? Después veremos, cuando es un trabajo que tengo que hacer para ver cuánto se ajustan. Pero uno sabe que si usas un 60% de la mediana, seguramente no estás incluyendo a aquellos que están por encima de la línea de pobreza. Y si usas el 50, estás incluyendo, pero por ahí algún país, porque si agarrás Estados Unidos necesitas bajar tu línea de pobreza, ¿no? Bajar al 25 o 30, y puede suceder con estos países. Y la otra pregunta sobre la interpretación, sobre Perú, la verdad que Perú especialmente yo no lo conozco, voy a tener que explorarlo. Conozco un poco más de Sudáfrica, Brasil, Chile, Uruguay. Como dije antes, como yo viví tantos años en Estados Unidos, mi formación es en países de ingreso alto, y incluso mi doctorado fue sobre Estados Unidos, yo también me estoy metiendo ahora en los países de ingreso medio. Es llamativo, como vos decís, ¿no? Que no sé qué pasará, no es mi tema, pero no sé qué pasará con las pensiones en Perú,
¿Por qué aquellos que tienen más de 65 años tienen, calculándolo con ingreso disponible, no una tasa de pobreza tan alta, comparado, digamos, con el resto de los países? Gracias, Marcela. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Una era justamente la que hizo María. A mí, desde el no saber más absoluto, porque mis áreas de trabajo son totalmente distintas, me interesa por ahí conocer cuáles son los motivos por los cuales los gobiernos pueden invertir en transferencia más hacia la infancia o más hacia los adultos mayores, ¿no? Qué puede pasar ahí si tenés alguna respuesta? Y lo otro que me quedó resonando fue el tema de la cantidad de niños pobres en Rusia pertenecientes a familias de universitarios. Se me ocurría que a lo mejor en países actualmente comunistas o previamente comunistas hay mucha población universitaria comparada con otros países, pero la verdad no lo sé. Mi pregunta es, ¿por qué crees que los gobiernos invierten más en la infancia o en los adultos mayores en estas transferencias? En los países en países de ingreso alto lo que sucede es que invierten más en mayores de 65 años, ¿no? La tasa de pobreza es más alta entre los niños, pero reciben la menor protección social. Yo creo que tienen que ver con historias del estado de bienestar, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es un estado de bienestar que siempre estuvo mucho más, desde la creación durante el New Deal, siempre estuvo mucho más orientado hacia los mayores, ¿no? Cuando se creó el Social Security, por ejemplo, se hizo pensando prevenir la pobreza para aquellos que se retiran del mercado de trabajo. Estados Unidos tiene salud universal, aunque en general decimos que no, pero la tiene para los mayores de 65 años. Después creo que justamente me parece que hay que mirar a los países, y se me escapa, yo no soy especialista en cada uno de los países. Lo que miro es este movimiento. Sí, no es poco común, digamos, que los países tienden vemos que hay mayor protección para los retirados que para los niños. Para mí la pregunta podría ser entendible porque invierten o destinan, porque bueno, hay la población justamente para prevenir la pobreza después de aquellos que salen del mercado laboral, porque si no, no tienen ningún ingreso y van a ser pobres. Entonces, en un sentido, es un programa que es beneficioso para no solo los individuos, sino para la sociedad, el bien común, ¿no? Porque si no, tendríamos un número enorme de pobreza. Después también el hecho de que las expectativas de vida crecieron, no son más altas, y la gente vive más. Esa gente hay que darle algún tipo de respuesta en términos de salud, en términos de cuidados. Hay muchas razones para mí para decir por qué los países tienen estos sistemas buenos. Y aún Estados Unidos, que tiene un estado de bienestar tan problemático, ¿no? Tiene un salario para todos los jubilados, tiene salud universal para todos los jubilados, cosa que no pasa con el resto de la población. Mi pregunta es por qué las niñas y los niños están tan desprotegidos, ¿no? Porque creo que es contraintuitivo decir que estén desprotegidos y sin embargo pasa eso. ¿Por qué los niños de 0 a 5 años, por qué tienen las tasas más altas de pobreza? ¿No? Eso, para mí esa es la gran pregunta, ¿no? Y ¿por qué no hay mayor inversión justamente en ese grupo que es tan importante?
Sí, sobre todo porque lo que uno puede pensar es que esos niños que no tienen la alimentación adecuada, la conformación cerebral adecuada cuando son niños, y van a ser adultos que produzcan mal, ¿no? Sí, sí, Pero por eso yo me baso mucho en el ingreso, pero también aquellos que tienen un enfoque multidimensional de la pobreza, ¿no? Hablan de salud, de educación, control autorregulatorio, por ejemplo, es un capítulo que incorporamos en el libro, que tienen que ver con cuestiones más del bienestar y de las niñas y niños, que no solo con el ingreso de los hogares, pero claro, es súper importante. Y para mí la pregunta es esa, ¿no? Como, ¿por qué los estados no? Si bien hay, no, yo creo que lo que yo me estoy viendo en los datos, hay un gran problema por el lado del mercado de trabajo. Los países de ingreso medio, por lo que vimos, ¿no? Cuántos puntos porcentuales se reduce. eh, Están invirtiendo, digamos, ¿no? Salvo unos que, bueno, baja 2, 3, 4, 5, pero después tenemos baja 10 puntos porcentuales, baja... eh, el gran problema me parece que los estados no están haciendo mucho tampoco, ¿no? Para lo que se llama políticas de predistribución, ¿no? Que también me parece muy importante en estos casos porque el empleo es fundamental, la mujer está muy precarizada y el empleo de las madres es fundamental para reducir la pobreza infantil. Y Roberto, por favor. Bueno, sí, gracias Marcela. Bueno, a mí me quedaron un montón de ganas de seguir mirando los gráficos, pero respecto a la pregunta esta que estaban comentando con Silvia, mi impresión, más que es un comentario más que una pregunta, ¿no? Mi impresión es que la historia puede ayudar mucho a responderlo, porque, digamos, más que mirar un punto en el tiempo y tratar de explicar por qué esa asimetría en la redistribución que hace el Estado en un momento en el tiempo. Si uno mira a lo largo del tiempo, los sistemas de pensión, de retiro, tienen una historia de muchas décadas. Y eso no... Digamos, el tema de la pobreza en la niñez es relativamente reciente, me parece, ¿no? en la discusión pública. Creo que si uno mira el tiempo, puede entender un poco mejor. Una pregunta, pero menor, la que te quería hacer. Vos hablaste de las políticas de compatibilidad de familia y trabajo. ¿Eso cómo lo vas a, tal vez lo perdí en tu presentación, cómo vas a incorporar eso? ¿Eso lo monetizás de algún modo o lo vas a usar como una... eh, dentro del ingreso disponible hay una variable que es licencia por maternidad y paternidad. Y después hay otra variable para childcare, me parece que estoy, sí. Entonces yo puedo tomar esa variable y hacer un análisis en particular. Todavía no pensé los modelos, digamos, cómo, pero tengo las variables, si Pero eso quiero. está monetizado en la base, a eso me refiero. Bueno, claro, sí, es el ingreso, digamos, lo que vos con Okay, cada una okay. de las variables lo que tenés es el ingreso. Y también, como le decía a la pregunta de Eugenia, también es posible ver la incidencia en el empleo. Ahora me estoy olvidando el nombre de estos autores. Bueno, Janet Gornick también ha escrito mucho sobre eso, Nancy Folbre y otros autores feministas que se dedican a este tema, especialmente, ¿no? Políticas de reconciliación de familia y trabajo. Y hay forma también, ¿no? de ver cuánto incide en el empleo de la mujer. Pero especialmente pensando en la base de microdatos del LIS, están las variables para que yo pueda, y después sí, porque es ingreso. No sé qué va a pasar, porque uno va sacando variables, qué pasa con las bases de datos. Estas son variables, todas las variables que yo uso son variables que en general están disponibles para todas las bases de datos. Puede suceder con algunas, ¿no? Que yo tengo la variable, pero que me responde sin datos, porque los datos no existen para esos países. Pero tengo las variables para poder
hacer el análisis. Y una cosa que quiero decir con respecto porque licencia por maternidad y paternidad, es importantísimo las dos, porque ya licencia por maternidad es viejo. Yo sé que por ahí en Argentina, en países de Latinoamérica, ¿no? Todavía bueno, en Argentina hay licencia por maternidad, 3 meses, si recuerdo bien, 2 días para los padres, pero lo importante, si realmente queremos que afecte al empleo de las mujeres, es también pedir por licencia por paternidad, no solamente licencia por maternidad. Y que haya, no que lo que muestran, por ejemplo, Janet Gornick y todos los que han escrito sobre esto, es que cuando vos tenés la opción, porque puede haber solo licencia para mujeres, pero después también hay otros gobiernos que ponen una licencia por paternidad, así para los dos, y eligen. Eso no funciona para las mujeres, porque lo que siguen eligiendo la licencia son las mujeres y los hombres no. Pero cuando está la opción de licencia por paternidad y licencia por maternidad, los hombres lo toman, digamos. Es como eso funciona así en los países de ingresos altos, ¿no? Cuando está la opción para cada uno, los hombres lo toman, usan licencia por paternidad. Y esto es fundamental para el empleo de la mujer, porque el problema de la mujer es no solo el acceso al trabajo, sino también todo el tema que tiene que ver con cuidados, ¿no? Que es lo que se vio en la pandemia en Estados Unidos, por ejemplo, cuando las cosas empezaron más o menos a no solucionar, pero iban mejor, ¿no? El año pasado, el hombre volvió al mercado de trabajo y el problema de la mujer era que no volvía porque se quedaba en el hogar cuidando a los chicos porque no había escuela. Entonces, y eso va a afectar el empleo de la mujer por muchos años. Entonces, si realmente queremos que el empleo, empezar a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el empleo de la mujer realmente tenga, ¿no? No me sale la palabra, pero para que cambie, ¿no? Para que no tenga estas tasas tan bajas y comparadas con los hombres, tenemos que pensar en las políticas de reconciliación de familia y trabajo, ¿no? Las guarderías para mujeres. Las mujeres no tienen donde dejar a los hijos de 0 a 5 años. Entonces, eso, por supuesto, aumenta la pobreza infantil, retrasa la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. Por eso hay que pedir por la licencia por paternidad también, no solamente licencia por maternidad. Bueno, pero mi pregunta es un poco eso. En el caso de guarderías en donde no hay una transferencia cash para que la persona digamos, ponga a su hijo en la guardería, cuando es el servicio mismo, ¿eso vos lo vas a captar? ¿Eso está en la serie o vas a solamente tomar el servicio monetizado? Esa es un poco... Déjame pensar. No me acuerdo dónde está Childcare ahora, porque la batería de variables del LIS es enorme, ¿no? No me acuerdo dónde está. Seguro, licencia por maternidad y paternidad está dentro de ingreso disponible, está dentro de asistencia pública. No me acuerdo exactamente dónde está. Lo que hace es estas cuestiones, lo que hacen, van a aumentar la participación laboral de la mujer en el trabajo y a su vez aumenta el ingreso. Ese es el efecto, ¿no? Es un efecto, si querés, más indirecto, pero hay estudios bueno, yo conozco los estudios en Estados Unidos, donde la gente estudia la relación con la pobreza infantil y en qué medida, y viendo cuál es el efecto en el ingreso. Por supuesto es más indirecto que otros, porque además es como que influye el ingreso de mercado y también influye el ingreso disponible, ¿no? Viene por los dos lados, pero se puede, hay, digamos, modelos, digamos, que la gente ha diseñado y que usan para poder cuantificar, para poder ver, digamos, cuánto sube la tasa de participación laboral femenina, cuánto la igualdad, en cuánto se igualan los ingresos al interior de la familia, del hogar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, alguna inquietud. Si no hay... por ahí,
Sumo un mínimo comentario por ahí, Marcela, pensándolo esto, las licencias por maternidad y por paternidad y todas estas políticas de conciliación que trabajo bastante. Sí es cierto que no sé para los países que no sean América Latina, pero concentrándonos en las licencias de maternidad y paternidad en países para América Latina en general, con estas tasas de informalidad tan altas, estas licencias por maternidad y por paternidad suelen no llegar, ¿no? A estos, no digo a todos, pero no parecen ser la política más como redistributiva, si querés, o que vaya a promover más la reducción de la pobreza infantil. Y por ahí sí, todo esto que tiene que ver con child care, con subsidios, que a veces son cash para ir a que ahí tenemos resuelto el problema de Roberto, ¿no? Que les dan, o a veces tiene que ver con la provisión pública del servicio. En general se ve que el perímetro se mueve más por ahí, por lo menos de la participación laboral. Yo nunca trabajé en términos de cómo eso afectaba a la pobreza infantil, pero por lo menos en países como América Latina va más por ese lado que por las licencias, ¿no? Porque no sí, llega. totalmente por la informalidad, como vos decís, Claro. Afecta, pero también es importante, ¿no? Porque Sí. pero desde ya es child care, ¿no? Una cosa en países con tanta precariedad y con tanta informalidad, pero child care sigue siendo fundamental. Bueno, Argentina, como ven, no está incluido. Yo la verdad no conozco mucho de Argentina, debería conocer más, ahora voy a empezar a interiorizarme más sobre Argentina. Pero bueno, no sé si hay childcare acá en Argentina, por ejemplo, de 0 a 5 años, ¿no? Lugares donde las mujeres puedan dejar a sus hijos y puedan ir a trabajar. Sí, pero hubo todo esto de los centros de primera infancia, ¿no? Hay como una movida, no es que es universal ni mucho menos, pero hubo algunos cambios en los últimos años que se pueden mirar, supongo. Charlie, Carlos Gelormini levantó la mano. Sí, acá estoy. Hola Marcela, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. No sé nada del tema, soy lingüista y psicólogo, así que me da un poco de vergüenza hacer la pregunta, pero bueno, me voy a aguantar la vergüenza. Sí que me hubiera gustado datos de Argentina, obviamente, pero pensaba en Uruguay, ¿no? No conozco mucho tampoco, pero bueno, típicamente se dice que Uruguay es un país de viejos, con una población mayor muy grande y que continúa, ¿no? Entonces, bueno, esa gente recibe jubilaciones, recibe pensiones y seguramente las gastará también en ellos, en sus nietos, etcétera, ¿no? Entonces me preguntaba, capaz que es una pregunta muy boluda y pido disculpas, pero ¿en qué medida la composición demográfica del país influye, ¿no? Porque por los datos que vos presentabas, la pobreza en Uruguay, bueno, me gustaría que si pudieras hablar un poquito de eso, ¿no? ¿En qué medida eso puede influir en los datos? Y me hace gracia porque ahora está de moda, vos no estás viviendo acá, pero ahora está de moda irse a vivir a Uruguay, es como muy, muy top, excepto para los uruguayos que huyen despavoridamente de Uruguay desde hace décadas, ¿no? Sobre todo en la Argentina. Mi familia, por ejemplo. Uruguay si te referís a la relación entre pobreza entre los niños de 0 y 17 y los mayores de 65, Uruguay sí. Tiene 9 puntos porcentuales más bajos. No es es una reducción, pero tampoco es una reducción significativa. Por ejemplo, Brasil tiene 29 puntos porcentuales, ¿no? O Sudáfrica tiene 11 puntos porcentuales. No sé yo creo que está relacionado con el sistema de pensiones. No sé cuál es el sistema de pensiones en Uruguay. Pero no es un país que uno puede decir, bueno, realmente la población mayor de 65 años es muchísimo menos pobre, perdón, que las niñas y niños. Hay 9 puntos porcentuales de diferencia, de acuerdo al gráfico. Digamos, no conozco el tema de pensiones en Uruguay, pero creo que debe, y también con la población, obviamente. En general, si uno mira el ingreso, la curva es que los niños de 0 a 60, 0 a 60, los más pobres,
y los mayores son los más pobres, ¿no? Supuestamente es como así funciona, siempre va a ser, después va bajando, y además los niños son más pobres porque justamente por el lado de las pensiones, por el lado de seguro de salud, por el lado de otro tipo de beneficios, están más cubiertos. Por el lado de las niñas y niños no están, puede ser lo que marcaba Roberto, que hay como históricamente los estados de bienestar, digamos, siempre se han constituido alrededor de prevenir la pobreza en la población retirada, ¿no? Como muy relacionado también con el mercado de trabajo, qué pasa con los que se retiren y darles salud, ¿no? No le damos a los otros, pero le damos a ese grupo porque ya no están más en el mercado de trabajo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero, una cosita, Silvia, nomás quiero decir. Yo estoy comenzando y ahora, obviamente, si bien cuando uno hace este tipo de trabajos comparados, yo digo que yo comparo 14 países, no hay tanto, hay gente que compara 50, uno no sabe tanto, no nos vamos, no es un estudio de caso, de analizar más en profundidad cada uno de los casos, aunque ahora, digamos, esta es una investigación que va a durar todavía el año que viene, yo tengo que empezar, digamos, a analizar cada uno de los casos para ver. Es cierto que me fijo más en el tipo de políticas que los países implementan para la niñez, ¿no? Pero también voy a empezar a mirar, interiorizarme más, aunque yo no hago un estudio de caso, ¿no? Bueno, no es que voy a hacer tanto porque no es lo que se hace cuando uno hace un trabajo cuantitativo comparado como de este estilo. Bueno, Marcela, muchísimas gracias, muy interesante tu trabajo y como siempre decimos, si podemos abrir los micrófonos ahora para agradecerle